de la circulación cerebral, lo cual enlentece todavía más el flujo y puede facilitar la trombosis a este nivel. Los factores más importantes de riesgo de trombosis en policitemia vera están bien establecidos desde hace años. Esta es la serie del ECLAP de más de 1000 pacientes. Cabe decir que estos riesgos de trombosis probablemente en la actualidad son menores porque se controlan mejor los factores de riesgo cardiovascular y conocemos, en general se controla mejor la enfermedad. Pero estos son los que están publicados de momento, probablemente dentro de poco saldrán otras cifras menores, pero para la gente con bajo riesgo, es decir, aquella que tiene menos de 65 años y no ha tenido trombosis, el porcentaje de trombosis por 100 personas y año es de 2,5, cuando en general, en la población general es de alrededor de 1. Es decir, incluso los de bajo riesgo hay mayor riesgo de trombosis que en la población general. La gente con policitemia vera que tiene un factor de riesgo, es decir, o tiene más de 65 años o ha tenido trombosis, tiene alrededor de 5, un riesgo de 5 eventos por 100 personas y año, y los de alto riesgo, pues el doble, de 10. Por tanto, estos dos parámetros pues, permiten predecir o anticipar el riesgo trombótico de los pacientes con policitemia vera. Otro problema importante es el de la transformación mieloide de la policitemia vera, bien a mielofibrosis o a leucemia aguda. Esta complicación es tardía y el intervalo mediano entre el diagnóstico de la enfermedad y su aparición es de 10 años, es complicaciones tardías. Y un poco lo que hay publicado en la serie de la izquierda, del riesgo de evolución a mielofibrosis del Hospital del Mar, pues un 16% de evolución a mielofibrosis a los 10 años, y la tasa de progresión a leucemia aguda es algo menor, de un 2% a los 10 años, pero aumenta de forma exponencial posteriormente. Y desgraciadamente no tenemos factores de riesgo que claramente nos anticipen qué pacientes van a evolucionar a esto. Tenemos un paciente con policitemia vera adelante y pues, en la mayor parte de los casos no sabemos si hará una transformación mieloide. Estos son los factores que se han descrito de riesgo de evolución a mielofibrosis, la presencia de fibrosis reticulínica en la médula ósea. Muchos de nosotros en general no hacemos biopsias de médula ósea para diagnóstico de policitemia vera, pero si existe algo de fibrosis reticulínica, eso se ha descrito que es un factor de riesgo. Una carga alélica de la forma mutada del JAK2 superior al 50%, es decir, en homocigosis, esto también es factor de riesgo. Estos son basales. Y a nivel evolutivo, como luego veremos, los pacientes que experimentan resistencia al tratamiento con hidrea tienen un alto riesgo de evolucionar a mielofibrosis. Y con respecto a leucemia aguda, se ha descrito que la edad avanzada es un factor de riesgo, la leucocitosis, utilizando el dintel de 15.000, las alteraciones citogenéticas, esto es reciente porque había estudios previos con número reducido de pacientes que los que no salía, hay que tener en cuenta que son pocos los pacientes con policitemia vera que tienen alteraciones citogenéticas. De nuevo, nosotros tampoco hacemos estudio citogenético de entrada porque tiene poca rentabilidad. En un trabajo español de nuestra institución, fundamentalmente, se vio que quizá había una predisposición genética a desarrollar leucemia aguda. Aquella gente que tenía un polimorfismo de un gen reparador del ADN tenía 4 veces más riesgo de evolucionar a leucemia aguda, pero esto todavía no ha sido confirmado en otra serie. Y lo que sí está claramente establecido es que hay fármacos que son leucemogénicos, fósforo 32, clorambucil, pipobroman y melphalan, y que también el tratamiento citorreductor secuencial aumenta el riesgo de evolución a leucemia aguda. Y esto ahí sí que podemos incidir porque hay que tratar de evitar dar estas drogas, estos fármacos a nuestros pacientes. En general, el tratamiento pretende controlar los síntomas y prevenir la trombosis y hemorragia. Y por otro lado, minimizar los efectos secundarios y la transformación clonal. Por lo tanto, el tratamiento se estadifica en función del riesgo. Y estos son los estudios que, en mi opinión, son más relevantes a la hora de explicar dónde estamos en el tratamiento de policitemia vera. Una persona que esté haciendo la residencia y quiera saber por qué se tratan los pacientes con policitemia vera así, pues con estos 4 estudios realmente tiene la clave. El primero de todos ellos es antiguo, del Policitemia Vera Study Group, el estudio 01, que aleatorizó el tratamiento de esta enfermedad entre dar sangrías solo, sangrías y clorambucil o sangrías y fósforo 32. Este estudio de un largo seguimiento y lo que pudo verse es que la supervivencia
en el brazo de sangrías fue mejor que los de tratamiento citorreductor, fundamentalmente porque estos agentes son leucemogénicos y la tasa de leucemia aguda fue superior. Sin embargo, en los 3 primeros años hubo un incremento sustancial en el número de trombosis en el brazo de sangrías. Cabe decir que el dintel que se utilizaba en este estudio era del 52%, es decir, había que mantener el hematocrito por debajo del 52% y esto se cambió más adelante. Por tanto, fármacos que son claramente leucemogénicos. Posteriormente, el Polycythemia vera Study Group, el estudio 8, estudió una cohorte de pacientes con Polycythemia vera tratados de nuevo con hidroxiurea, un estudio prospectivo de 51 casos, y estos pacientes se comparó con la rama de sangrías del Polycythemia vera Study Group 01 y se pudo ver que la incidencia de leucemia no difería y en cambio la tasa de trombosis fue claramente menor con hidroxiurea, estableciendo el papel de la hidroxiurea para reducir la trombosis en esta enfermedad. Posteriormente, el estudio ECLAP incluyó 518 pacientes a los cuales se les daba como profilaxis primaria a algunos aspirina y a otros placebo. Y se pudo ver que a dosis baja, de 100 miligramos día, pues la tasa de hemorragias era similar y en cambio pues disminuía el riesgo combinado de infarto, ictus no letal y trombosis venosa mayor y muerte de origen cardiovascular. Es decir, menos eventos trombóticos si se daba aspirina. Y es el más reciente, el CITO-PB, estudió el papel de controlar de forma estricta el hematocrito. Es decir, uno podía hacer sangrías con o sin tratamiento citorreductor o con o sin aspirina, pero en un brazo se controlaba el hematocrito por debajo del 45% y en el otro entre el 45 y el 50%. Y en este estudio, publicado en New England recientemente, se ha podido ver que hay menos trombosis y muerte de origen cardiovascular con una estrategia más intensiva del control del hematocrito, es decir, siempre por debajo del 45%. Realmente, ya hace más de 40 años que se sabe que el incremento del hematocrito se asocia a una mayor incidencia de trombosis, como muestra este estudio inglés. Y de hecho, en el Polycythemia vera Study Group ya se vio que los individuos controlados, o sea, que tenían hematocritos mayores del 52%, pues tenían una clara mayor riesgo de trombosis. Sin embargo, por debajo del 50%, es decir, el mantener de forma estricta el hematocrito por debajo del 45 o tenerlo entre el 45 y 50, eso es una cosa que no estaba clara y ha habido varios estudios que han analizado este tema en series prospectivas y retrospectivas y no han visto, los resultados eran discrepantes. Algunos trabajos decían pues que sí, que los pacientes controlados de forma estricta tenían menos trombosis, pero otros no. Y esto se ha aclarado con el CITO-PB, en el cual pues, bueno, se han comparado estas dos estrategias y se ha visto claramente que por debajo del 45%, independientemente del sexo del paciente, pues hay menos trombosis. Además, en este estudio no solo el hematocrito se mantenía por debajo, por unos 3 puntos por debajo cuando en la rama más intensiva, sino que también los leucocitos se mantenían más bajos, porque muchas veces estos pacientes recibían tratamiento citorreductor. Y quizá esto pues, también influya en la menor tasa de trombosis, pero esto no está claro. Por tanto, este sería el algoritmo del tratamiento inicial de la policitemia vera. Primero, ver a qué grupo de riesgo pertenece nuestro paciente y los factores de alto riesgo son edad, más de 60 años o antecedente de trombosis o hemorragia mayor. Y cabe decir que 2/3 de los pacientes son de alto riesgo ya al diagnóstico. Bajo riesgo el resto de las situaciones. Para todos ellos está indicado hacer sangrías para mantener el hematocrito por debajo del 45%. Y aquí hay algunos expertos que dicen que las mujeres, que tienen normalmente un hematocrito más bajo, quizás sea mejor que el dintel, el objetivo del tratamiento, sea por debajo del 42%, pero esto no se ha demostrado en ningún estudio. Y en el embarazo, con la expansión del volumen plasmático, pues todavía más bajo. Todos los pacientes sin contraindicación debe dárseles aspirina a bajas dosis y controlarse los factores de riesgo cardiovascular de forma estricta. Y exclusivamente a los de alto riesgo hay que dar tratamiento citorreductor, que en general el de primera línea es hidroxiurea, salvo quizá en gente muy joven, en edad de concebir, pues las recomendaciones de expertos es que quizá por debajo de 40 años se puede dar interferón. Pero este es el tratamiento inicial.
Luego probablemente tendrán ustedes conocimiento de unas definiciones que se han publicado con respecto a la respuesta y la resistencia al tratamiento con citorreductores. Los primeros, los criterios de respuesta clínico-hematológica, que se publicaron inicialmente en el 2009 y que actualmente han sido revisados. Creo que es importante tener en cuenta que estos criterios se han publicado para comparar fármacos en ensayos clínicos, no en la práctica habitual.